En el próximo video vamos a hablar sobre el derecho a la información y privacidad en Internet. Con respecto a esto, podemos identificar cuatro aspectos que el comercio electrónico, puntualmente, que es el tema que venimos tratando, constituyen amenazas para los derechos personales. Vamos a identificar aquí, como decíamos, cuatro. El derecho a la información privada, el derecho a la propiedad intelectual, el derecho a la seguridad y el derecho a el acceso público que tiene que ver, digamos, con el bienestar general. En lo que hace al derecho a la información privada, vamos a identificar a la vez dos tipos de informaciones y, como vimos anteriormente, nosotros cada vez que nos conectamos a Internet vamos dejando un rastro y muchas veces voluntariamente también proporcionamos datos personales. Entonces acá es importante que podamos determinar o distinguir dos tipos de informaciones privadas. Lo que es la información que tiene que ver con el usuario, que nos permite individualizarlo, esto es decir, se define como aquellos datos que nos permiten hasta poder comunicarnos con él, es decir, información de correo, nombre, dirección postal, teléfono, email. Esto constituiría lo que es la información privada. Y la información que podemos llamarle anónima, que es la que mayormente utilizan todos los programas que tienen que ver con el traqueo, con el análisis, la analítica web, que se basan en lo que se denomina entidades o usuarios o navegantes, que constituyen unidades que no nos permiten identificar si es Juan Pérez o una persona específica, sino un usuario, y lo va a clasificar o vamos a saber de él más que todo datos demográficos. Esto es el tiempo que pasó conectado, cuáles fueron sus intereses, de qué ciudad se conectó, porque toda esta información nos la brinda la IP desde la cual se conectó. Entonces es importante tomar en cuenta que si hay información privada, esta, como vamos a ver más adelante, debe ser notificada al usuario de su uso. Y como les comentaba anteriormente, la mayoría de los programas que traquean y que nos sirven para luego optimizar campañas dentro de lo que es el comercio electrónico tienen que ver con información sobre todo demográfica. Bien, para avanzar en lo que hace a lo que es el derecho a la propiedad intelectual, aquí justamente Internet lo que ha permitido es, y en el caso del comercio electrónico, es, bueno, por medio de las tecnologías poder copiar obras, series, libros. Es muy común que hayamos tomado contacto o que conozcamos sitios en los cuales se puedan descargar obras que son intelectuales, como series, como libros, como decimos anteriormente, como películas. Y esto la ley regula en lo que es el mundo offline, el derecho a propiedad intelectual, y en lo que hace al mundo online también se intenta regularlo y ya vamos a ver de qué manera. Por otra parte, en lo que decíamos que tiene que ver con la seguridad, es una amenaza, como decíamos antes, también a tomar en cuenta, que tiene que ver con la seguridad de que quién debe controlar lo que se puede comerciar por Internet, es decir, para que no pueda aquellos bienes o servicios que están prohibidos de alguna manera o regulados de su venta en el mundo offline, no sea Internet un mundo paralelo en el que sí se pueda hacer. Tiene que ver con esto. Y en lo que tiene que ver a el bien público es, digamos, una amenaza, una cuestión que tenemos que tomar en cuenta para preguntarnos quién debe garantizar el acceso, en este caso que nos atañe a nosotros, a los beneficios del comercio electrónico, ya sea para que las personas que quizás no constituyen una gran empresa, sino que son pymes, es decir, quién es el encargado de fomentar ese comercio electrónico para esos actores de la sociedad. Por otra parte, para identificar ciertos aspectos que las empresas que se dedican al comercio electrónico
rozan, como decíamos, o pueden constituir amenazas en lo que hace a la información que dejamos en los sitios de comercio electrónico. A veces no concretamos una compra y hemos dejado todos nuestros datos, entonces eso constituye una amenaza que desde el punto de vista de consumidores tenemos que saber qué se va a hacer con eso, y desde el punto de vista de prestadores de un servicio de comercio electrónico tenemos que informar y resguardar esos datos para no producir, digamos, una defraudación en la buena fe de quien utiliza nuestro servicio. Por otro lado, las redes sociales, ustedes saben que mayormente en las redes sociales estamos casi todo el tiempo de alguna manera segmentándonos. Estamos estableciendo qué cosas nos gustan, qué cosas no, qué productos preferimos, qué marcas, qué hemos comido. Entonces constituye también una amenaza para, en este caso, para la integridad de la identidad digital del usuario, que es saber qué se hacen con esos datos. Por último, los smartphones y todas sus aplicaciones también podemos configurarlo dentro de este panorama de cuidar la seguridad del usuario en amenaza. ¿Por qué? Porque permiten básicamente el rastreo, saber dónde estamos, la monitorización. Entonces, es importante también que el usuario sepa qué se está haciendo con esa información, porque mayormente nos permite, o a las empresas también les permite, trazar recorridos que toma un cliente, que puede favorecer a intereses, digamos, para posicionarse publicitariamente. Con lo que respecta a la Argentina, tenemos dos aspectos. En lo que hace a lo que es la protección del consumidor, en el comercio electrónico también está abarcado por la Ley de Defensa del Consumidor, que establece qué condiciones tienen que tener las ofertas, las garantías para los consumidores. Y en lo que hace a la propiedad intelectual, también está abarcado por la Ley de Propiedad Intelectual, que tiene la desventaja de ser una ley antigua de 1933, pero que ha sido renovada considerando los aspectos de las nuevas tecnologías. De todas maneras, vamos a ver que ahí hay una problemática entre los creadores de las obras y la difusión que propone Internet, que se han ideado distintos sistemas para poder solucionarlos. Muy bien, ahora vamos a compartir una infografía que nos va a permitir de alguna manera concientizar de algunas medidas que podemos tomar en este caso como usuarios para poder preservar nuestra identidad digital. Muy bien, ahora los dejo trabajar con la actividad. Nos vemos a la vuelta. Suerte. En la actividad anterior pudieron trabajar sobre la resolución de un cuadro en el cual deben completar, por un lado, la herramienta que amenaza la privacidad de Internet, la forma en que opera, ahí tenemos que describirlo, y por último, el responsable de la práctica de la amenaza. En lo que es la clave de respuesta van a ver que tienen ya solucionadas dos de estas amenazas. Deben completar las demás.
La propiedad intelectual tiene que ver con proteger los productos tangibles e intangibles que produce la mente humana. Como vimos anteriormente, las posibilidades tecnológicas de Internet de alguna manera amenazan o atentan con la protección de estos productos. Uno de los sistemas ideados para poder proteger esto es el de Creative Commons, desarrollado en 2002. Ahora vamos a compartir un video que nos va a explicar en qué consiste este sistema. When you share your creativity, you're enabling people anywhere to use it, learn from it, and be inspired by it. Take the teacher, who shapes young minds with work and wisdom from around the globe, and the artist, who builds beauty out of bits and pieces she finds online, and the writer, whose stories use ideas and images crafted by people he's never even met. These people know that when you share your creative wealth, you can accomplish great things. They and millions of other people all around the planet are working together to build a richer, better, more vibrant culture using Creative Commons. To understand Creative Commons, you need to know a little bit about how copyright works. Did you know that when you create something, anything, from a photograph to a song to a drawing, to a film, to a story, you automatically own an all rights reserved copyright to that creativity? It's true. Copyright protects your creativity against uses you don't consent to. But sometimes full copyright is too restrictive. What about when you want all those millions and millions of people out there to use your work without the hassle of coming to you for permission? What if you want your work to be freely shared, reused, and built upon by the rest of the world? Luckily, there's an answer. Creative Commons. We provide free copyright licenses you can use to tell people exactly which parts of your copyright you're happy to give to the public. It's easy. It only takes a minute and it's totally free. Just come to our website and answer a few quick questions like, will you allow commercial uses of your work? And will you allow your work to be modified? Based on your answers, we'll give you a license that clearly communicates what people can and can't do with your creativity. You don't give up your copyright. You refine it so it works better for you. Welcome to a new world where collaboration rules. It didn't even exist just a few years ago, but now there are millions and millions of songs, pictures, videos, and written works available to share, reuse, and remix, all for free. Want to work together? Then join the Commons. Creative Commons. Ahora vamos a realizar la actividad para poder afianzar los conceptos que estuvimos desarrollando durante este módulo. Ya trabajaron en la actividad, la cual consiste en desarrollar los conceptos, describiéndolos, estableciendo qué permite y por qué o cómo surge. En la clave de respuesta encontrarán resueltas 2 de las 4. Deben completar las restantes. En este video veremos el comportamiento del consumidor en Internet. Aquí es muy importante que tomemos en cuenta que si no conocemos nuestra audiencia, poco vamos a saber cómo llegar a ellos, cómo comunicarnos y cómo venderles fundamentalmente nuestro producto o servicio. Así es que vamos a ver temas que tienen que ver cómo se produce el contagio en Internet,
vamos a ver cómo construir un modelo de comportamiento del consumidor, los factores que influyen o inciden en el comportamiento del consumidor y preguntarnos también, dentro de esta misma temática, por qué compran o prefieren comprar los consumidores en línea. Con respecto a lo que es el primer tema que hablábamos, el primer concepto de cómo se produce el contagio en Internet, a lo que nos referimos es a los estudios que se han realizado que tienen que ver con cómo los consumidores que interactúan socialmente, sobre todo con las marcas en Internet, poseen o demuestran una mayor relación a consumir los bienes de estas marcas. Entonces, como estamos hablando de comercio electrónico, es fundamental poder brindar un espacio para que los consumidores que quizás ya conozcan nuestros productos o nuestras marcas o que hayamos hecho esfuerzos de comunicaciones, puedan también sentirse partícipes de estas comunidades porque esto, como les decía, va a generar mayor engagement o mayor compromiso con la marca que se va a traducir luego en una relación de compra más fluida. El otro punto que nos interesa poder ver es el que tiene que ver con cómo construir un modelo de comportamiento del consumidor. El comportamiento del consumidor es una rama del marketing que estudia justamente cuáles son aquellas decisiones o cómo llega el consumidor a tomar ciertas decisiones para adquirir ciertos bienes y servicios. De esa manera, en el mundo actual, el consumidor ya no se traslada quizás como era en otro momento desde un impulso publicitario hacia la compra, sino que desarrolla distintos recorridos, puede consultar en redes sociales, la opinión de amigos, puede consultar en el sitio mismo del fabricante, puede consultar en sitios de subastas para comparar precios. Entonces, todos estos recorridos, todos estos viajes que hace el consumidor para llegar a la compra es lo que constituye el estudio del comportamiento del consumidor para poder lograr de alguna manera predecir esas tomas de decisiones y de alguna manera influir de manera más eficiente en esos momentos en los que el consumidor toma las decisiones. Por eso mismo tenemos un cuadro que vamos a compartir que tiene que ver con los factores que influyen en el consumidor para que pueda comprar. Ahí vamos a distinguir factores como el social, el psicológico, el cultural, el tecnológico, por supuesto también. Si no brindamos, como hemos visto, hemos desarrollado anteriormente, una buena experiencia de usuario, por más que nuestro producto quizás sea mejor que otros, si no tenemos una buena plataforma para realizar la compra, probablemente no sea una decisión positiva hacia la adquisición de nuestro servicio. Y por último, el por qué los consumidores compran en línea tiene que ver con tratar de desmenuzar cuáles son las ventajas que estamos ofreciendo y cuáles son las preferencias por las cuales el consumidor termina adquiriendo un bien en línea. Generalmente o en este momento tiene que ver mucho con la eliminación de intermediarios en la cadena de valor que hacen que puedan obtener un mejor precio para ese bien que van a consumir. Ahora vamos a compartir la actividad para poder consolidar los conceptos del tema que estuvimos desarrollando. En las claves de resolución te mostramos 3 de los 7 conceptos resueltos. Es importante que hayan notado que hay sentencias que no corresponden a ningún concepto.
Para poder abordar el tema segmentación del mercado, los invito a que compartamos un video donde queda claro la importancia y el por qué debemos segmentar un mercado. IMEFI TV presenta Marketing en un minuto. Segmentación de mercados. El mercado está compuesto por millones de consumidores con diferentes necesidades, niveles socioeconómicos, cultura, personalidad y preferencias de compra. Es por esto que realizar estrategias de mercadotecnia que pretende abarcar a todo el mercado tendría un elevado costo y no se lograría obtener un resultado rentable. La división del mercado en segmentos homogéneos más pequeños permite a la empresa: 1. Identificar grupos de consumidores con necesidades similares, analizar sus características y comportamientos de compra. 2. Aporta información para diseñar un mix de marketing a la medida de las características y deseos de uno o más segmentos. 3. Permite lograr una eficiente satisfacción de los consumidores al tiempo que cumple con los objetivos de la empresa. Algunas de las formas de segmentar el mercado son: segmentación geográfica, ubicación del mercado, segmentación demográfica, edad, género, escolaridad, segmentación psicográfica, estilo de vida, valores y personalidad, segmentación conductual, comportamiento relacionado con el producto. Con esto podemos optimizar los recursos empresariales, tomar mejores decisiones de negocio, hacer publicidad más efectiva y aumentar las posibilidades de crecer rápidamente en segmentos del mercado sin tanta competencia. Esto fue Marketing en un minuto. Básicamente, la segmentación del mercado lleva intrínsecamente el reconocimiento de que con nuestro comercio electrónico, en este caso con nuestra empresa, no podemos abarcar todo el espectro del mercado por una cuestión de eficiencia económica, de rentabilidad y porque no vamos a poder satisfacer a los consumidores de la mejor manera. Entonces se vuelve necesario poder determinar, encontrar aquellos nichos que quizás puedan estar desatendidos o en aquellos que tenemos ventaja competitiva o en aquellos que podamos darle un mayor valor a los consumidores y de esa manera poder especializarnos. Esto, aparte de redundar en beneficios económicos y permitirnos desarrollar una actividad económica, nos va a permitir conocer mejor la audiencia para poder llegar con los mensajes adecuados en un entorno hipercompetitivo, es decir, que seguramente en esos nichos donde podamos ubicarnos habrá competidores y si no los hay, seguramente en algún momento también los identificarán y podrán sumarse como competidores. De esa manera, lo que nos importa de la segmentación y los distintos métodos para poder realizarlo es poder conocer la audiencia, saber qué les interesa, identificar de esa manera las necesidades que tiene ese grupo, ese segmento de mercado que hemos elegido y de esta manera vamos a poder, con ese feedback, poder diseñar a los productos con los que ya hemos ingresado o los servicios, nuevas propuestas que puedan satisfacer a ese mercado, a ese nicho, a ese segmento de mercado que hemos elegido para poder atender. Muy bien, ya estamos listos para poder desarrollar la actividad práctica integradora. Los dejo con ella, mucha suerte.